8:37, se ha lanzado la campaña Todos por la Reforma Electoral. La lanza el Jurado Nacional de Elecciones y está con nosotros el doctor Fernando Rodríguez Patrón, director nacional del Registro de Organizaciones Políticas. Doctor Rodríguez Patrón, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la entrevista. ¿Para qué es esta campaña? ¿Cuáles son los puntos que ustedes consideran básicos de la reforma electoral? El Jurado Nacional de Elecciones, a través de su presidente, doctor Francisco Tábara Córdoba, de la mano con el sistema electoral, llámese OMPE, llámese RENIEC, han dispuesto a la iniciación de la campaña Todos por la Reforma Electoral. Es una campaña bastante ambiciosa que tiene objetivos muy marcados, que son mejorar nuestro sistema de partidos políticos, mejorar nuestro sistema de representación, mejorar o establecer filtros para un mejor control de candidaturas, etcétera, que puede ser abordada desde varios ángulos. Por ejemplo, esta campaña establece modificaciones, entre otras, a la ley de partidos políticos. Establece modificaciones a las normas de derecho, participación y control ciudadano. Ha propuesto el nuevo código electoral, tanto procedimental como sustantivo, entre otras cosas. Participación y control ciudadano. ¿Más democracia o menos democracia? Esa es una muy buena pregunta. Por un lado, tenemos aquellas personas que sustentan, que apoyan el tema de la revocatoria, por ejemplo, como un mecanismo para establecer por qué mantener a una autoridad ineficiente por tanto tiempo. Pero en la otra orilla tenemos aquellos que establecen, no, las reglas de la democracia establecen que si una autoridad ha sido electa, pues debe cumplir su mandato. El jurado no toma parte por una o por otra, simplemente tiene que ser el operador legal. Y la ley establece que existe la figura de la revocatoria. Lo que queremos es afinarla, no establecer que la revocatoria sea un incentivo perverso para fomentar la destitución de una serie de autoridades. Y la institución de la revocatoria ha existido en el Perú durante muchos años, pero no la hemos percibido, no la hemos tocado hasta que llegó a Lima. ¿Pero por qué lo llama usted incentivo? Ya usted toma partido en contra, tengo la impresión, porque dice no es así. Incentivo perverso, Dios mío, ejercer un derecho ciudadano. Le digo por qué. ¿Es un incentivo perverso? Le digo por qué. Porque más del 80% de los promotores de la revocatoria son aquellos candidatos que perdieron la elección. De acuerdo, pero son ciudadanos. Lo siento, es un ciudadano en igualdad de condiciones. ¿Por qué usted quiere vetar a los que fueron candidatos y perdieron sus derechos ciudadanos? No lo quiero vetar yo. La norma establece que cualquier ciudadano tiene el derecho para hacerlo. Es lógico. Lo que el jurado está buscando es afinar estos mecanismos. Por ejemplo, actualmente, para solicitar una revocatoria no se requiere fundamentación alguna. Número uno. Lo que la reforma propone es de que el pedido de revocatoria venga sustentado y por razones que no son propias de una vacancia, que tiene su normatividad aparte. En segundo lugar, que sean con calendario fijo. Actualmente la norma de la revocatoria establece que no puede llevarse a cabo ni en el primer ni en el último año de mandato, sino en los años intermedios. Lo que la reforma propone es establecerla con un calendario fijo, con calendario único, que sería, según la propuesta, el último domingo del mes de noviembre del tercer año. ¿Del tercer año? Del tercer año. Correcto, es la propuesta, ¿no? Y finalmente, en el tema de revocatoria, se establece pues de que quien reemplace a la autoridad revocada sea un suplente, no que se lleve a cabo una nueva elección. Creemos que con estas reglas básicas podemos hacer más eficiente esta institución. Más restrictivo. Que es uno de los vértices sobre los cuales se sustenta este proyecto de reforma. Pero eso vale solamente para las elecciones municipales, donde revocatoria no la hay para los congresistas. No. Por eso quería preguntar. ¿Pero debería haber para los congresistas o no? Ese es otro debate. ¿Cuál es el punto de vista del jurado? Ese es otro debate que podríamos abrirlo e iniciarlo si es que podía haber una renovación parlamentaria, por ejemplo, por tercios. Suena bastante democrático. Está en la agenda en este momento el tema, pero por supuesto puede... Pero disculpe, ¿qué clase de reforma es esta, pues, doctor? La reforma que estamos planteando va reforma de partidos políticos, por ejemplo, reformas a la ley de partidos políticos, reformas al sistema que acabamos de comentar de representación y control ciudadano. Perdón. Por ejemplo, en la reforma de ley de partidos políticos, que sí nos parece que es bastante interesante, hay una serie de propuestas que desde el punto de vista técnico el jurado entendemos va a mejorar el sistema. Ahora, la reforma de renovación por tercios del Parlamento es una muy buena iniciativa.
Sí. El tema, por ejemplo, para poner el tema sobre discusión, ¿cuándo lo llevamos a cabo? ¿Al primer año, al segundo año, al tercer año? ¿Cómo hacemos el establecimiento de una renovación por tercios, por cuartos, por Para medio? que los congresistas sepan que si su desempeño parlamentario es malo, eso se traducirá en el curso del mandato de malos resultados. Va a Pero sufrir una de todas sanción maneras, electoral. de las cosas que ustedes proponen, aparentemente la que tiene más impacto, la que es más perceptible para el elector, es la anulación del voto preferencial. ¿Ustedes consideran que el voto preferencial no es dar más derechos al ciudadano, sino al revés, crear desorden en los partidos políticos y facilitar que el que tiene más plata gane en su respectiva circunscripción? Ahora bien, ¿usted siente que hay un apoyo a esta medida? Porque muchos dicen sí, pero luego en el Congreso votan contra. Y esto viene desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Bastante tiempo. Su pregunta tiene dos aristas, dos vértices. La primera, voy a referirme primero a la segunda parte, si es que hay o no hay apoyo de parte de de la clase política actual. Cuando nosotros comentamos el tema de la reforma con cualquier parlamentario, todos la apoyan. Cuando socializamos y ponemos en medios el tema, los medios lo apoyan. Estamos de acuerdo que son medidas saludables. Cuando hablamos con bancadas, están de acuerdo. Pero cuando hay que pasar de la obra a la acción, allí el tema se empantana. Allí el tema se queda. Ustedes, discúlpeme con todo respeto, ustedes están haciendo una cosa de élite, un cenáculo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, cuando consultamos con las embajadas, cuando consultamos con los medios, pero con el debido respeto a la democracia, no significa, somos todos. Sí, entonces pero ahí está el problema. Yo no lo veo así porque de repente mi respuesta no fue lo suficientemente amplia. Lo que hemos querido decir es que cuando la propuesta se socializa, cuando se traslada a la ciudadanía, si lo queremos en esos términos, es muy bien recibida. El problema radica cuando esta pasa a la acción, cuando pasa a quienes tienen que aprobar la reforma. El jurado simplemente es el instrumento, el canal, el medio a través del cual las iniciativas legislativas, las mejoras al sistema, el fortalecimiento del sistema, pasan a quienes por ley les corresponde su aprobación. ¿A quién favorece la eliminación del voto preferencial? Yo creo que el sistema electoral en su conjunto. No, y le explico el sistema es decir mucho. Favorece, refúteme lo siguiente, por favor. Favorece a los dueños de los partidos políticos que van a hacer listas cerradas, oleadas y sacramentadas y le van a decir al pueblo, esta es la carta que tienes para almorzar. Y usted no tiene no tiene ninguna posibilidad de cambiar. Ese es el debate, la quinta esencia del debate. Entre el voto preferencial va o no va. Pero si me permiten, va la explicación. ¿Cómo es el sistema actual? ¿Cómo es ahora? No es muy distinto como lo dice usted. Usted dice que bajo un sistema de lista cerrada y bloqueada, el partido dice, estos son los candidatos y ninguno más. Usted tiene que escoger en este orden. Sí, pues. Pero el sistema no es muy distinto con las reglas que están ahora. Es bastante parecido. ¿Por qué razón? Porque el sistema de democracia interna partidario está absolutamente debilitado. Los organismos electorales prácticamente no tenemos participación alguna en los procesos de democracia interna. Pero el voto preferencial permite pues que el elector modifique la jerarquía que ha sido establecido para los partidos, para bien o para mal. Sí, pero ¿cuál es el punto? ¿A quién le consta que estos procesos de democracia interna que llevan a cabo los partidos muchas veces a puerta cerrada obedezcan a la intención de los militantes de ese partido? ¿Por qué lo digo? Porque la ley de partidos establece que los partidos pueden, y reitero, subrayo, entrecomillo la palabra pueden, brindar o solicitar apoyo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para que los apoye. Pero estos apoyos, este apoyo prácticamente no se pide jamás. Muy pocos partidos, en muy pocas oportunidades, piden a la OMPE el apoyo para sus procesos de democracia interna. Y cuando esto se da, el apoyo se reduce simplemente a un apoyo logístico, a prestar locales, centros de votación, actas, sellos, papeles, ese tipo de cosas. Lo que se requiere para fortalecer, y eso está en la propuesta que lanza el Jurado Nacional de Elecciones a través de esta campaña, es fortalecer la democracia interna, pero con varios temas. En primer lugar, un militante, un voto.
Estos congresos en los cuales los notables partidarios van a una reunión en X lugar y, entre comillas, representan a su base, eso ya debe eliminarse. Cada militante un voto, votaciones en calendario fijo a nivel nacional de todos los partidos. Uno. Segundo, el padrón partidario, es decir, quién puede votar y quién no puede votar en cada partido, tiene que ser administrado y bien llevado, y en este caso a quien le competiría sería la RENIEC. Y en tercer lugar, tema, Chema, que es el tema judicial, no sé si hay tiempo o... Vamos a verlo después de la pausa con su venia, doctor. Por supuesto. Regresamos. El otro tema es grave, porque yo no sé si... del registro de organizaciones políticas ha esbozado varios, ¿no? Lamentablemente esto merecería una discusión mucho más amplia sobre los diferentes temas, por ejemplo el voto preferencial, por ejemplo cómo democratizar internamente a los partidos, por ejemplo su propuesta de un militante un voto, el tema de las revocatorias, cómo regularlas, y nos queda un tema que es el tema del impedimento para ser candidato de aquellas personas que tengan alguna sentencia. ¿Es así, doctor? Efectivamente. Actualmente, para ser candidato no se requiere tener sentencia condenatoria vigente o firme. Y el sistema... No se requiere, menos mal, que uno puede ser candidato sin condena, menos mal. No, se requiere no tener... Se requiere no tenerla, disculpe usted. No tenerla. No tenerla, claro, ha habido un lapsus allí. Sí. ¿Qué ocurre con aquellas personas que ya purgaron su condena? Claro. Estoy acá con especialistas en la mesa, la persona queda rehabilitada, ¿no es cierto? Y puede volver a postular. Y de hecho, hemos hecho un análisis de todas las candidaturas, y en las elecciones pasadas de octubre tuvimos más de 2.000 personas, candidatos, que previamente hubieran estado condenados. Condenados en segunda instancia, de manera firme e inapelable. Así es. Proxenetas, narcotraficantes, se abre todo terroristas. Todo un abanico, de la A a la Z. Ya. La propuesta pasa por establecer mejores filtros. Y estábamos conversando en comerciales, establecemos que en la ley del magisterio y de la carrera judicial existen impedimentos legales, de modo tal que, por ejemplo, aquel juez o magistrado que fue destituido ya no puede regresar a la carrera judicial. Eso lo establece nuestro sistema legal, jurídico, positivo, vigente. Sucede algo parecido en la ley del magisterio. Aquella persona que ejerce la docencia en el sector público y es sacado de la carrera magisterial por un caso similar al que comentábamos para la carrera judicial, ya no puede regresar al magisterio. Sin embargo, eso no ocurre con los funcionarios públicos de mayor jerarquía en nuestro sistema. Los que son elegidos por voto popular. Son elegidos ¿Tengo yo derecho a votar por quien quiera o no? ¿O yo solamente tengo derecho a votar por un menú que me da sabiamente una minoría, una élite? Élite, ilustrada, moralista y todo lo demás. ¿Por qué no puedo votar por el diablo, doctor? ¿Me podría explicar? Don Chema, no tengo derecho a votar por Barrabás. ¿No es eso la democracia? Le pregunto. Hay mecanismos de control, ¿no? Una pregunta bastante difícil. Si usted me pregunta si puede votar o no puede votar, usted puede votar, claro, en la medida... No podría con esta reforma, doctor. En la medida que el sistema sí lo establece como candidato. Lo que buscamos, y detrás de esto subyacen muy buenas intenciones, no es ponernos inquisitorialmente en el siglo XIV o XV, es establecer mejores filtros... El XVI. La Inquisición. Mejores filtros o mejores candidatos. Pero el problema, el tema es que uno puede votar por quien quiera, pero ¿usted cree que la ley puede garantizar la bondad, doctor? No, pues... ¿Usted cree que por ley yo puedo establecer ¿Qué es un buen candidato? ¿Un doctor? ¿Un magíster? ¿No es un buen candidato un jardinero? No necesariamente no. El título académico le da a uno una cualidad especial. ¿Un certificado de buena conducta? No es eso. Y ejemplos tenemos varios. O sea, en ese sentido, si quisiéramos poner una cuota, por ejemplo, sectorial de profesionales, sí estaríamos siendo antidemocráticos. Eso sí me parece que no. De Jude Simon, congresista, y ha sido primer ministro, un hombre que ha sido condenado. Presidente del partido político también. ¿Usted proscribiría que él pueda ser candidato? No. Habría que analizar la propuesta. La propuesta está establecida para mejorar los filtros de representación. ¿Qué es el problema? Nadie discute que es un tema absolutamente polémico. Lo que no queremos es polarizar.
Aquí somos absolutamente conscientes de que estas propuestas que está lanzando el jurado definitivamente no pueden caer en gusto de todos. Eso es correcto. Pero queremos sensibilizar a la población, por lo menos poner sobre los medios que estamos en un año muy bueno, un año preelectoral, para hablar de los cambios electorales. Este año 2015 es un año postelectoral. Hemos tenido el año pasado elecciones regionales y municipales. Este no es un año electoral, no hay elecciones de alto impacto, y cualquier mecanismo, cualquier cambio que podamos introducir ahora ¿podría entrar en vigencia para las próximas elecciones generales del 2016? Pero dos legislaturas se necesita para cambiar. Siempre y cuando haya una modificación de una ley orgánica. Pero, por ejemplo, si hablamos de modificaciones a nivel de ley de partidos políticos, que no es una ley orgánica. Pero el tema judicial de inhabilitación requiere, sí. Ese tema, por ejemplo, podría, pero no todas las aristas, no todos los vértices sobre los cuales subyace nuestra propuesta pasan por una modificación de alguna ley orgánica, llámese ley orgánica de elecciones municipales o regionales. Algunas son modificaciones a la ley de partidos políticos. Por ejemplo, pongo como tema de discusión las alianzas electorales. La alianza electoral, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en un cajón o un vehículo que permite a algunos partidos, y esto de partidos entre comillas, conservar su inscripción. Partidos que no participan con nombre propio en una elección. Y la conservan pese a eso. Exactamente. Partidos que además no colocan candidatos en las elecciones. Son el furgón de cola. Se juntan con un partido que tiene mayor arrastre político, mayor arrastre electoral, y conservan la inscripción. Pero ojo que está hablando sobre el Partido Nacionalista en el poder, que no tuvo candidatos en estas elecciones regionales municipales. Nos estamos refiriendo a las elecciones generales. A las elecciones generales, que es donde se mide el filtro para conservar la inscripción de un partido político. ¿Correcto? ¿Qué ocurre? La alianza electoral establece que 2, 3 o más partidos políticos pueden ir juntos con lista única a un proceso electoral. Y si esta alianza supera el 5%, conservan la inscripción de todos los integrantes de la alianza. De modo tal que la alianza... Es un tema complicado. Un último tema, yo creo, Chema, por la hora. ¿El voto debe seguir siendo obligatorio? Ese es otro debate. ¿Pero se pronuncian ustedes ya en ese debate o no? En ese momento la propuesta no ha sido parte del debate. No es parte del paquete de la reforma. Bueno, seguiremos conversando, doctor. Muchas gracias. Cuando ustedes, muchísimas gracias. Está con nosotros el doctor Fernando Rodríguez Patrón, director nacional del Registro de Organizaciones Políticas. Nos toca ir a la pausa. Regresa el doctor Fernando Calle, con el que vamos a conversar sobre estos temas. Estos temas son de nivel constitucional, requieren una reforma constitucional, y de qué otros temas se podría hablar, sobre todo pensando en las elecciones de ahorita, porque esto no es un tema para dentro de... No, este es un tema para dentro de muchos años, es un tema que el jurado lo está planteando como algo inmediato para las elecciones del 16. Cuidado con las propiedades. Hay un libro del doctor Gunter